encuentro, donde vamos a trabajar sobre inmunizaciones y lactancia materna. En la charla de inmunizaciones va a disertar la doctora Andrea Uboldi, que es médica, pediatra, infectóloga, ex ministra de Salud de la provincia de Santa Fe. Y en la charla de lactancia materna va a disertar la doctora Gisela Giorgio, médica, pediatra y neonatóloga, y miembro del Comité de Lactancia Materna de la SAM de la filial Río Paraná. Primero Andrea va a hablar de las vacunas COVID, y después va a hablar Gisela, y al final vamos a dejar un espacio para las preguntas. Andrea, si quieres comenzar. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, como siempre un placer estar con ustedes. Vamos a hacer una carrera con vacunas COVID, y bueno, como ustedes bien dijeron, dejaremos para después las preguntas. A mí se me ocurrió como tema la situación de actualización de vacuna COVID y un poco la compatibilización de vacunas COVID con neumococo y antigripal, porque estamos en un escenario de otoño interesante. Bueno, rápidamente, esta siempre me gusta, porque fíjense que en color celeste marca en el momento en el cual la vacuna fue aprobada, y en color anaranjado marca cuando el agente fue descubierto. Y fíjense que cuando uno dice qué rápido se descubrió la vacuna o se autorizó de emergencia la vacuna COVID, en el mismo año que se identificó el agente, el SARS-CoV-2, tenemos la vacuna. Así que también quiero marcar que desde la fiebre tifoidea a la fecha, los tiempos se acortaron en cuanto al desarrollo de vacunas. O sea que esto no es un invento solo para SARS-CoV-2, sino que se venía avanzando en tecnología. Bueno, esta me parece muy importante, quedó feo el 2 ahí, porque está relacionada con cuál sería el objetivo por el cual nosotros vamos a trabajar con vacunas. El número 1, querríamos que disminuya la posibilidad de enfermarnos clínicamente, o sea, sintomáticos, que baje las complicaciones y la mortalidad, pero el número 2, querríamos sobre todo que prevenga la infección y que por lo tanto pudiera colaborar en disminuir la transmisión. Solo para esto, quiero mencionarles que por ahora las vacunas no han documentado esta posibilidad de cortar la transmisión. Así que el primer mensaje para esta ola de 22.000 casos que tenemos en el día de hoy es que no vamos a poder apostar a que la vacuna nos ayude, o las vacunas nos ayuden a disminuir la transmisión, porque la transmisión todavía está discutida. Aquí tienen dos estudios, uno de la vacuna de AstraZeneca. Ellos le dieron a las personas voluntarias que enrolaron un kit de hisopo, y semanalmente se hisopaban a pesar de no tener síntomas, y ahí encontraron que ellos redujeron la positividad por PCR en un 67%. Y este es un último estudio de Pfizer, vacuna que no tenemos, de 4.900 personas, en donde también encontraron que bajaban la carga viral. Esto estaría hablando de que estas dos vacunas podrían tener evidencia de reducir la transmisión. Con respecto a los objetivos de la vacunación, los recontra conocen. Queremos evitar que la gente no se muera, se interne menos, que el sistema de salud funcione, y querríamos lograr que la sociedad se mantenga lo más normal posible, y para eso se hizo una graduación, una priorización que se ha hecho en todo el mundo para poder determinar por riesgo quiénes deberían vacunarse. Si esto se cumplió o no, podemos discutirlo un poquito más adelante. Y vamos a vacunar en sucio, es decir, que no vamos a considerar la situación de si la persona tuvo o no tuvo la infección, sino que vamos a vacunar a todos, y esto quizá fue el ideal, y vamos a revisar ahora en un nuevo memo cuáles son las recomendaciones frente a aquellos que padecieron la infección, con una fuerte recomendación de postergar la aplicación de vacunas. Rápidamente, estos son los modelos de vacunas que hay, las clásicas, que son vectoriales, subunidades, virales, inactivadas, y las raras, que son las de ácidos nucleicos, ARN mensajero y ADN. Esta es la grilla, donde ustedes tienen cada una de las vacunas con su porcentaje de protección, esquema, almacenamiento, aprobación, que les queda para poder revisarlas. Y sí me parece interesante que Argentina, por dos mecanismos diferentes, una por el ANMAT, que es el ente regulador de alimentos, medicamentos y tecnología, y otro por el Ministerio de Salud, cuando se trabajó de gobierno a gobierno, como es el caso de Sinopharm y en el caso de Sputnik V, tenemos aprobadas todas estas vacunas en Argentina. O sea, en Argentina estas vacunas están aprobadas de emergencia para ser utilizadas. ¿Qué significa aprobación de emergencia? Significa que no es un producto terminado. Entonces, esta idea de que los privados tienen que comprar la vacuna, imposible comprarla, porque la vacuna no está terminada ninguna, ni la de AstraZeneca, ni la de Pfizer, ni la de Moderna. Por lo tanto,
queda anclada a los gobiernos de los distintos países y son ellos los que tienen que distribuir. Cuando las vacunas completen su fase 3, recién quizás se pueda comercializar. Pero esto es un elemento importante porque es una utopía pensar que es posible comprar vacunas desde cada provincia o desde el ámbito privado. Bueno, recordemos que de estas vacunas tenemos dos en Argentina. Una es la de Oxford AstraZeneca, una vacuna que utiliza el vector de adenovirus de chimpancé, y que lo que produce es la información genética para sintetizar la proteína U-Spike, muy buena porque se puede conservar entre 2 y 8, y 2 dosis. Y la vacuna Sputnik V, que utiliza dos vectores no replicativos, el adeno 26 y el adeno 5, los que ya se pusieron la segunda de Sputnik V, es más reactogénico el adeno 5 porque probablemente tuvimos más circulación del adeno 5 y tengamos anticuerpos previos para el adeno 5. Y este mecanismo de dos adenos diferentes está pensado para que si mi cuerpo produce anticuerpos para el adeno 26, en la próxima vez estos anticuerpos no puedan interferir con la producción de los anticuerpos para el espiga. Problema de esta vacuna, la conservación a menos 18 y todavía la liofilizada no está. Como interesante a futuro, ya Rusia está embarcado en una Sputnik Light, que va a ser de una única dosis, y está presentando los papeles como para esta evaluación. Y solo menciono que hay dos vacunas, la CanSino, que es una vacuna china, y la de Janssen, que es una vacuna americana, o Johnson & Johnson, que son de una única dosis. La CanSino utiliza el vector no replicativo de adeno 5, y la de Janssen de adeno 26. Interesante como para pensar quizá en un escenario futuro, si estas pudieran ser la candidata para las personas que ya padecieron la infección, ya que con un único estímulo antigénico quizá mantengamos los niveles altos de anticuerpos. Bueno, esta ya la conocen, que es el modelo del adenovirus 26 y 5 de la vacuna de Sputnik. Esta es la vacuna de AstraZeneca. Acá lo que ustedes ven es la eficacia, y está marcada la eficacia con respecto a las cepas de Sudáfrica, las variantes de Sudáfrica. Fíjense cómo baja la eficacia en vacuna de AstraZeneca, por eso Sudáfrica no la pudo utilizar por esta complicación en la variante. Y esta es la vacuna china Sinopharm, que es una vacuna inactivada, es decir, que toda la información del virus propio, al virus lo matamos por métodos físicos y químicos y lo inoculamos buscando una respuesta inmune, que en definitiva son los anticuerpos siempre contra las proteínas U-Spike, con una eficacia no publicada aún del 79%. Bueno, esta es la de Johnson & Johnson, que también la muestro por esto interesante de que ya está aprobada en Estados Unidos como única dosis. Bueno, esto lo tienen en los lineamientos, recuerden que se diferencian todas son de 2 dosis, y lo que Argentina recomendó por un comité de expertos fue espaciar todas las vacunas a 3 meses, en algunas con evidencia y otra, como la de Sinopharm, sin mucha evidencia científica, como una estrategia sanitaria en el marco de la situación epidemiológica de incremento de casos, no tener vacuna disponible y tratar de cubrir al máximo de la población mayor de 60 años. Este es el memo del 25 de marzo, donde acá se aclara que se va a priorizar la primera dosis, espaciando la segunda a 3 meses, y hay un compromiso del Estado Nacional de estudiar y hacer estudios científicos con respecto a vacuna de Sinopharm. En el caso de AstraZeneca, espaciarla da mejor resultado. En el caso de Sputnik, en su protocolo ellos decían que hasta 60 días se podría utilizar el esquema de 2 dosis, y en el caso de Sinopharm no hay evidencia con respecto a espaciarla, pero Argentina definió por un tema programático que todas se espacien los 3 meses. Con respecto al personal de salud, recuerden que se trata de trabajar con los esquemas habituales, salvo en el caso de la vacuna de AstraZeneca, en donde se recomienda una separación de hasta 3 meses, porque la eficacia se eleva de 56 a 77% si la separo más tiempo. Bueno, con respecto a las otras novedades, surgió el tema de aquellos que tuvieron la infección. Aquellos que tuvieron la infección, sabemos que entre 3 y 6 meses, algunos estudios ya dicen 8 meses, estarían protegidos de reinfectarse, y también uno sabe que en el momento en el cual uno recién tuvo la infección, tendría seguramente anticuerpos muy altos, y cuál sería el sentido de seguir estimulando este sistema inmune, no sabiendo qué sucede cuando yo sobreestimulo al sistema inmune, y por otro lado, porque muchas de las personas tienen la infección y hacen un cuadro de post-COVID o COVID prolongado que se puede enmascarar confundiendo como efecto de la vacuna. Entonces la recomendación es que aquellos que han tenido la infección por COVID espacien su primera dosis entre 3 y 6 meses, y aquellos que aplicaron la primera y luego tuvieron COVID también espacien la segunda entre 3 y 6 meses.
Bueno, y la última novedad es que la vacuna Sinopharm, que no estaba aprobada para las personas mayores de 60 años, por una revisión de la información a la cual no accedimos, pero sí accede la ANMAT, se aprobó para ser utilizada en adultos mayores. O sea que ahora tendríamos cualquiera de las 3 vacunas, uno puede utilizar. Y acá me parece un dato importante. No hay en este momento que elegir qué vacuna. Cuando llega la vacuna, realmente tenemos que ponernos la que llegue, no importa los temas de eficacia, porque acá lo que queremos es cambiar la morbimortalidad del adulto mayor. Lo peor es esperar, sabiendo que necesitamos por lo menos 14 días para producir defensas. Bueno, y este es para eso, para explicarle a la gente que el primer día no queda protegido, que necesitamos entre 10 y 14 para producir algo de anticuerpos. Se producen anticuerpos y se produce memoria. Recuerden que siempre hay memoria inmunológica, y esto ya está demostrado en las vacunas, y con la segunda dosis lo que uno logra es mantener los títulos altos, y esto me encanta siempre de Miguel Galito. La primovacunación tiene un periodo de latencia entre 10 y 14 días, produzco anticuerpos, bajan mis anticuerpos, y yo con el estímulo de la segunda dosis levanto los anticuerpos mucho más rápidos, que sería el mismo mecanismo de aquel que tuvo la infección, bajan los anticuerpos, y al cabo de 3 meses lo estimulo con una dosis. Todavía Argentina no definió seleccionar solo una dosis para aquellos que tuvieran la infección, pero ya hay una serie de países, entre ellos Francia, que está postulando que aquellos que tuvieran la infección quizás se beneficien con solo una ahora, y a lo mejor a futuro con otra vacuna modificada si las variantes tienen peso. Bueno, con respecto a si cursó la enfermedad, si se vacuna igual, la respuesta es sí. Solo recordar la situación de los anticuerpos neutralizantes, la memoria inmunológica y la reinfección, como es excepcional antes de los 6 meses, es importante que espaciemos este tiempo entre 3 y 6 meses. Hay una serie de estudios que acá se los dejo sobre una o dosis en personas que padecieron la infección. Hay un estudio interesante que se hizo también con la gente de Israel, donde se evalúa la respuesta inmune humoral y celular. Hay un estudio también que se realizó de Florian Kramer, pero me parece interesante el estudio que se hizo con el CONICET, del Instituto Leluar y la provincia de Buenos Aires, con respecto a Sputnik y respuesta de anticuerpos en aquellas personas que ya habían tenido la infección. Entonces digo, ¿es importante hacerse la serología? La verdad que hay como una locura del personal de salud que quiere saber si respondió, como le decimos a la gente, si le prendió la vacuna, y la verdad que no hay una recomendación, porque lo que no hay, y esto es importantísimo, no hay un correlato de protección. No sé cuánto es el punto de corte para decir que estoy protegido o no con esta vacuna, como lo hay, por ejemplo, para hepatitis B. Entonces, en principio, la gente me manda 1000 mensajitos, mirá, tengo 15, mirá, tengo 200, mirá, tengo 2000. Bueno, la verdad que yo le tengo que decir que, bueno, tenés anticuerpos, solamente por el método evidenciado. Y recordar que, sobre todo, tanto para la enfermedad como para la vacuna, no son iguales las plataformas de la serología. Siempre cuando uno pida serología para poder identificar si tiene anticuerpos para la vacuna o para la enfermedad, necesito sobre todo el dominio del receptor de Spike, o sea, anti-Spike. Y sobre todo con respecto a los anticuerpos previos, aquellos que han recibido plasma de convalecientes tienen que espaciar la aplicación de la vacuna porque funcionarían como unos hiperrespondedores a los cuales le quiero meter más estímulo antigénico para que tengan anticuerpos por las nubes y no sé hacia dónde se puede desviar el sistema inmunológico. Recuerden que todos los estudios se hicieron con personas que no habían tenido la infección. Los estudios sobre, o sea, la experiencia sobre personas que tuvieron la infección y las vacunamos, los estamos haciendo ahora en esta fase 3 ampliada. Este es el estudio que yo les comenté de Sputnik. Con respecto a esto, se valora que aquellos que tuvieron la infección con una única dosis tienen más anticuerpos que los que reciben 2 dosis y no tuvieron la infección. Administración simultánea, no hay estudios, y por lo tanto hay una recomendación de expertos de 14 días de separación con cualquier otra vacuna, pero en una situación de emergencia, vacuna antirrábica, gamaglobulina antitetánica, toxoide tetánico, por supuesto, priorizamos la emergencia, y como esto es teórico el riesgo, y es una vacuna no replicativa, uno debe aplicar en situación de emergencia la vacuna. Bueno, ¿lograremos con esta vacuna la inmunidad de rebaño? Bueno, la verdad que la expectativa que tenemos por ahora en Argentina no lo es. Necesitamos cubrir un montón de personas que se vacunen con un porcentaje muy amplio de la población, y existe lo que se llama un umbral de rebaño que se calcula en base a qué transmisible o cuál transmisible es la infección. Y a mí me pareció interesante esta gráfica en donde uno asume que el R0 o el Rho
que tiene el SARS-CoV-2, que lo ven acá en negro, es entre 2 y 3. Por lo tanto, cuando uno busca la curva de cuánto sería la cantidad de gente o proporción de gente que yo debería vacunar, es el 60%. Me gustó el gráfico porque explica de dónde sale ese 60% que la gente repite. Ahora bien, si yo tengo una variante que me cambia el R0 y se me hace más contagiosa como la de Manaus y se me va a 4, fíjense que si voy a 4 necesito casi un 80% de la población protegida. Por eso la velocidad de la vacunación es tan importante, porque queremos rápidamente interrumpir, incluso también con el cierre de fronteras, el ingreso de variantes que pudieran ser más contagiosas, que me corran el RO y que por lo tanto no me dejen llegar nunca a inmunidad de rebaño. Bueno, cuidados después de recibir la vacuna, súper importante lo que le hagamos recién con las chicas, que todos nos tenemos que seguir cuidando con mascarilla, con higiene de manos, y recuerden que ahora las superficies no son tan importantes, pero sí la ventilación cruzada por la aerosolización. Recién escuchaba que el CDC, el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas de Atlanta, modificó la distancia en los pupitres de la escuela a 1 metro, porque las partículas que uno expele pueden solamente caer a 1 metro, y entonces se está planteando no hablar de 1,5 metros y de 2 de márgenes de tanta seguridad, sino que ir achicándolo a la evidencia científica. Bueno, efectos secundarios de las vacunas, los que ya se vacunaron saben que pueden haber síntomas generales, que están vinculados con dolor en el sitio de inyección, que puede haber febrícula, cefalea, diarrea, dolor abdominal, pero me pareció interesante porque van a empezar a vacunarse personas con antecedentes de cáncer, que aquellos que tienen vaciamiento ganglionar o que han tenido cáncer de mama, elijamos el brazo contralateral porque puede haber un linfedema importante en el momento de la vacunación en el mismo miembro. Bueno, y esto solo para recordar, cuando yo contraindico, digo que el riesgo de vacunarse es peor que tener la infección. Y esa contraindicación puede ser permanente, de toda la vida, es decir, soy un anafiláctico a todo y siempre me tuvieron que intubar con cualquier cosa que recibo, o bien son temporales, por ejemplo, la edad, el embarazo o una infección que esté cursando. Y precauciones es donde yo balanceo riesgo-beneficio. Recuerden que para el tema de los alérgicos, solo está contraindicada si uno tiene alergia a algún componente de la vacuna. Para eso hay que leer cómo está constituida la vacuna, cuáles son los excipientes de la vacuna, y les recomiendo que esto lo vean con algún alergista. Nosotros venimos trabajando fuertemente con Horacio González, Normi, evaluando cada una de las personas que habían tenido alergia, y la verdad que hasta ahora nos ha ido muy bien, incluso sin premedicación, porque hay alérgicos a, por ejemplo, con anafilaxia a los betalactámicos, con anafilaxia a los sustancias yodadas, a las anestesias odontológicas, y sin embargo ninguno de estos componentes está presente en las vacunas, pero hay que leer y ver bien qué tiene cada vacuna. Bueno, ¿son intercambiables? La respuesta es no, salvo la de AstraZeneca, que han empezado a recibir ustedes como COVAX, que es la vacuna que se adquirió por un fondo común en distintos países, que es intercambiable con la Covishield, o sea que a alguno le puede figurar Covishield primera, que era la de la India, y a los 3 meses la COVAX de AstraZeneca. Sí, es interesante el último punto, que están en investigación combinaciones. Ya AstraZeneca está haciendo combinaciones con Pfizer y con Sputnik para poner una primera y una segunda de otra variedad. ¿Por qué esto sería importante? Porque si tenemos desabastecimiento de dosis, la verdad que saber que probadamente las vacunas se pueden intercambiar ayuda un montonazo. Bueno, ¿vacunas a la embarazada? Bueno, no hay estudios en embarazada aún. Ya se comenzaron en curso los estudios. Recuerden que la embarazada tiene más riesgo de SARS-CoV-2 si tiene comorbilidades como sobrepeso, hipertensión, diabetes gestacional, o tiene algún grado de inmunocompromiso. En general no nos ha ido tan mal con las embarazadas en Argentina, y sí, como interesante, hay una novedad de un estudio publicado ya con embarazadas y con sus niños, donde encontraron que los anticuerpos en las embarazadas fueron equivalentes y fueron más altos que en la población no embarazada, y que encontraron ya transmisión de anticuerpos, y esto lo habrán visto publicado, en recién nacidos y también en la leche materna, así que para Gise también la leche súper importante para transmisión de anticuerpos. Bueno, Argentina también aprueba la utilización en embarazada de las vacunas. 2 mensajes: recuerden que uno se vacuna, pero puede tener una prueba positiva, ya sea por test de antigenemia o por PCR, y que estas pruebas positivas están marcando infección, no están marcando ninguna, ningún involucramiento de la vacuna. Para ver respuesta de vacuna utilizo anticuerpos anti-spike, y cuando tengo una PCR o una antigenemia luego de 48 horas de vacunado, tengo que pensar que estaba incubando la infección y que desarrollé la enfermedad. Bueno, con respecto a la situación frente a la reexposición,
la verdad que esta es la recomendación del CDC. Ellos ya dicen que las personas que tienen 2 dosis y que han pasado 15 días de las 2 dosis expuestos nuevamente a los contactos no deberían aislarse. Ellos están utilizando la vacuna de Pfizer y la de Moderna, en donde han demostrado que tiene un impacto sobre la transmisibilidad. Nosotros no tenemos evidencia en la Sputnik ni tampoco en la de Sinopharm, por lo tanto Argentina sigue siendo conservador y un personal de salud expuesto a un contacto sin equipo de protección personal, aún con 2 dosis, consideramos que se debe aislar, y lo mismo hace el Reino Unido. Bueno, esta es muy interesante porque en el marco de que estamos tan horribles con los 22.000 casos, esta es la situación de Israel. Israel hizo una campaña muy exitosa, acompañada de una restricción muy fuerte, esto no hay que olvidarlo. Ellos definieron bajar la tasa de transmisión con las restricciones y cubrir a los grupos de riesgo en forma importante, y encontraron una disminución con una cobertura del 84% mayores de 70 años, de un 67% de ingreso a terapia intensiva. O sea que las vacunas realmente son efectivas en la población destinataria. Bueno, dejado COVID, pasamos rápido a antigripal, y me parece interesante recordar que podemos tener vacuna antigripal con dosis estándar para la gripe, y que este año vamos a trabajar en mayores de 65 con una adyuvantada, es decir, la que tiene como un plus para provocar mejor respuesta, y que en el caso de Argentina todavía se desarrollan en embrión de pollo las que tenemos nosotros, pero que ya hay un avance del recombinantes y hay una vacuna viral atenuada para gripe. Las recomendaciones siguen siendo las mismas: la embarazada, la mujer en el puerperio inmediato, los niños entre 6 y 24 meses, las mayores de 65, y toda la chorrera de comorbilidades y los convivientes de prematuros, sobre todo porque somos pediatras, o de niños inmunocomprometidos. Y esta la puse para saber, cuando la gente le consulta a ustedes qué vacuna puede comprar, recuerden que uno mira, que tiene que decir hemisferio sur y año 2021, que están las cepas incluidas, y uno puede buscar las cepas o sus equivalentes para saber si son las mismas cepas, y tiene que decir la dosificación, 0,5 o 0,25, porque ahí siempre aparece la confusión. Bueno, entonces vamos a utilizar una Viraflu estándar, una Viraflu pediátrica de 0,25, y vamos a utilizar una Fluxvir, que es la adyuvantada para mayores de 65. Recordar que los mayores de 65 van a usar esa vacuna, pero que si uno no la tuviera disponible en cualquier localidad, tiene que usar la vacuna antigripal que tenga. Pueden ser 2 dosis de la pediátrica, una estándar o la adyuvantada. Y esto sí es interesante explicarle a la gente, porque también nos sirve para explicar COVID. Cuando la gente se vacuna para la gripe, siempre te dice, me vacuné y me engripé. Entonces uno dice, bueno, uno se puede enfermar por otros virus. Digo lo que hablábamos recién, yo puedo tener una pérdida del olfato ahora y estoy tan sensibilizada que digo tengo COVID. Me hisopo y soy negativa. Puedo tener un rinovirus o puedo tener otro cuadro como una sinusitis. Por lo tanto, uno puede enfermarse con otros virus que no sean el de la gripe. Puede también haber estado expuesto ya a la gripe y desarrollar la gripe fundamentalmente porque la vacuna no llegó a tiempo. Estaba ya incubando la gripe, me vacuné y desarrollo la infección. Y esto es equiparable con COVID. Por otro lado, alguien puede presentar síntomas relacionados con dolor local o con decaimiento, y son efectos adversos de la vacuna y no es un cuadro gripal. Y esto también pasa en COVID. Y la última, como muy interesante, la protección que la vacuna antigripal otorga depende básicamente de 2 variables. La característica de persona vacunada, porque la eficacia de la vacuna antigripal no es altísima, recuerden que está entre un 50 y un 70%, pero también si hay concordancia entre lo que circula de virus de gripe y si coinciden o machean con lo que tengo dentro de la vacuna antigripal. Y esto también va a pasar con COVID. Si las cepas mutantes comienzan a ser la predominante, quizá la respuesta de las vacunas no sea tan alta como la que esperamos. Bueno, puntos claves: la indicación de vacuna antigripal es anual. Recuerden que anual significa con la cepa del año, que hay gente que a lo mejor se vacunó en enero y febrero, o niños con cepa del 2020 que debe recibir igual la cepa del 2021, y que en el caso por fuera de los grupos de riesgo la recomendación es individual. Neumococo, vacunamos para evitar incidencias, secuelas y complicaciones. Hay 2 formulaciones, la 3 y la 23. La 23 está en falta. Siempre recuerden que la 23 es muy amplia la cobertura, pero dura poco tiempo, y la 3 es muy amplia la protección con una cobertura más chiquitita. Bueno, estas son las protecciones, porque le discutimos mucho la vacuna COVID, pero venimos usando la del neumococo a pasto. Fíjense la 13, la protección o cobertura que tiene para los de 19 a 64 y la protección que tiene para los más de 65. Esta es la eficacia o cobertura por serotipos. Y
recordar que utilizamos un esquema secuencial para combinar una respuesta inmune duradera y ampliar la cobertura del neumococo. Esta gráfica siempre me gusta, esta es la línea que marca la protección o el nivel de anticuerpos protectivos. Cuando uso 23 con 23, los anticuerpos están más bajos, y cuando uso un esquema de 13 estimulada con una 23, los anticuerpos son mucho más altos. Así que sin discusión vamos al secuencial, recordando que hay distintas categorías, y el que es súper especial, que es el inmunocomprometido, es el que lleva los refuerzos cada 5 años de la 23 valente. Entonces tengo los recontra inmunocomprometidos, que son las inmunodeficiencias, VIH, linfomas, neoplasias, trasplantes, fístula de líquido cefalorraquídeo y implante coclear, van a un esquema de 13, a los 2 meses 23, a los 5 años 23, y luego de los 65, si se vacunaron antes, un último refuerzo. Mientras que los más comunes, que son los que tienen cardiopatía congénita, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes, alcoholismo, etc., van con un esquema 13 al año 23, y solo se pone otra 23 cuando hayan cumplido 65 más. Cuando uno no tiene comorbilidades, no corresponde vacunarse con un esquema secuencial, solo va a ser el secuencial a partir de los 65 años, y los que están con trasplante llevan 4 dosis y trabajamos con el especialista en la oportunidad de la vacunación. Sí, recuerden los fenómenos locales de vacunación neumocóxica que pueden ocurrir en niños o adultos y que están vinculados con el llamado hipersensibilidad tipo 3 o ARTUS, que a veces parece que el brazo se les va a caer, que parecen celulitis con edema hasta el codo, y están vinculados por una sumatoria de antígenos anticuerpos. Así que recuerden que esto puede ocurrir, que se dé con analgésicos, pero que también el paciente puede cursar con fiebre y dolores articulares. Bueno, puntos claves: la vacunación antineumocóxica no es estacional y que está dirigida a grupos de riesgo. Bueno, ahora nos vamos a divertir un poco con las vacunas, la combinación entre vacunas para personal de salud con respecto a antigripal y COVID. ¿Vamos bien con el tiempo? Bueno, personal de salud. Sí, André, vamos bien, tranquila. Bien. Personal de salud, ¿debe recibir vacuna COVID? Sí. ¿Debe recibir vacuna antigripal? Sí. ¿Debe recibir vacuna antineumocóxica? Cuidado que no, salvo que tenga alguna condición de riesgo. Entonces, el escenario es que recibió el esquema completo de COVID o que solo recibió una. Si recibió cualquiera de las vacunas de COVID, dejo pasar 14 días, luego del esquema completo, y le pongo antigripal, y no tiene ningún factor de riesgo, y antigripal, valoro antineumocóxica, es un EPOC, si es un tabaquista, etcétera, etcétera. Si recibió primera dosis de COVID, voy a recordar que el intervalo para recibir antigripal es de 14 días, si no tiene factores de riesgo le pongo solo la de la gripe, y si tiene comorbilidades le pongo gripe y neumococo. Dejo pasar 14 días y le pongo la segunda. Acá recuerden que se trabaja con el esquema tradicional, o sea que Sputnik es 21-28, capaz que no me da para ponerle el antigripal en el medio, sí me va a dar para ponerle el antigripal en el medio, en el caso sobre todo de la vacuna Covishield, que el intervalo recomendado es más cerca de las 12 semanas para tener mejor protección. Y también recordemos que si padecieron la infección, luego de la primera dosis, lo espaciamos 3 meses en general. Bueno, el otro caso es que recibió vacuna antigripal antes, supongamos que estuvo embarazada, o que no se había vacunado con COVID, o estuvo internada, entonces recordamos que hizo vacuna antigripal u otras vacunas, deja pasar 14 días, le pongo la primera, deja pasar, toqué algo, le hace un intervalo, depende de la vacuna, le pongo la segunda dosis, y el intervalo es el tradicional, recordando que en el caso de Covishield es mejor espaciarlo a 3 meses. Bueno, mayores de 65, ¿recibieron el esquema completo? Fácil. Recibieron el esquema completo, 14 días, y ahora reciben antigripal o antineumocóxica si necesitaran. Recibieron una sola dosis y están espaciando 3 meses para la segunda. En este caso, entonces, le pusimos la primera, pasan 14 días, le pongo la antigripal y antineumocóxica si necesita, pasan 14 días y van a la segunda dosis. Este es el escenario actual de los de 65 o más que se pusieron la primera dosis y que están esperando a 3 meses a la segunda. Y acá recuerden que todas las espaciamos 3 meses. Ahora, si tanto el personal de salud como el mayor de 65 tuviera un problema como mordedura de perro o tuviera una situación de antitetánica y demás, recuerden que el intervalo de 14 días es teórico y por lo tanto yo puedo vacunarlos de emergencia, no debo dejar de vacunarlos con lo que necesiten o recibir una gamma globulina, una gamma anti-RH en el caso de una embarazada porque haya recibido vacuna COVID.
Y en el caso de que recibió solamente primero la vacuna antigripal, este sería más el escenario de algún mayor de 65 que todavía no se logró vacunar, hace antigripal, deja pasar 14 días, y luego recibe primera y segunda con los intervalos recomendados de 3 meses entre ellas. Personas entre 60 y 64, ¿debe recibir antigripal? No, si no tienen factores de riesgo. ¿Debe recibir antineumocóxica? No, si no tiene factores de riesgo. Así que acá, por ahí puede ocurrir una confusión. Recibió esquema de COVID, dejamos pasar 14 días, y si tiene factores de riesgo va antigripal y neumococo. Recibió primera COVID, dejo pasar 14 días, tiene factores de riesgo, aplico antigripal y antineumocóxica, dejo pasar 14 días y va la segunda COVID, y acá el intervalo también sigue siendo de 3 meses. Recibió primero otras vacunas, como una antitetánica, o una vacuna de hepatitis B, o una vacuna antigripal, dejo pasar 14 días y aplico primera y segunda, con los intervalos de 3 meses por ahora recomendados en el memo. Bueno, y para terminar, me pareció interesante algo de las variantes, porque está mucho en los medios y esto genera como un poquito de ruido. Recuerden que el virus se multiplica, y digamos, de un cuerpo que puede ser animal o humano, el virus se multiplica, se copia a sí mismo para pasar al otro virus. Pero estas copias pueden ser ineficientes, hay una enzima que arregla estos errores, pero cada tanto estos errores se perpetúan en el tiempo y se generan lo que se llaman las variantes, es decir, con modificaciones en la información genética, en las letras del código genético, y estas variantes son las que generan en este momento preocupación. Hay variantes que no preocupan y hay variantes que preocupan. Y por ahora las que vienen preocupando son la de Manaus, la del Reino Unido y la de Sudáfrica. Tenemos dos en Argentina, la de Manaus y la del Reino Unido. Y cambiamos a cepa cuando el virus cambia mucho. Recuerden que este coronavirus es una cepa nueva de coronavirus distinto al coronavirus de resfriado. Bueno, y aquí tienen un poco la explicación de estos números que a veces aparecen, del B1, del P1, que están vinculados con esas mutaciones. Y aquí, esto me pareció interesante, hay un ejemplo típico de las variantes, cuánto fueron identificadas, si son más contagiosas o no, qué capacidad tienen para evadir la vacuna, y cómo se las clasifica, si son variantes de interés, en investigación o problemáticas. Bueno, hasta aquí llegamos con algo que toqué, y dejo de compartir pantalla para que Gise pueda hacer su presentación. Y dejamos las preguntas para después. Bueno, buenas tardes a todos. Para acordar un poco con lo que es disertación, ponemos un video muy cortito, que ya lo deben conocer, pero si no lo conocen, para que lo tengan presente para sus pacientes o para ustedes, para irlo refrescando cada tanto, porque es muy, muy cortito de lactancia. A ver si compartí, me parece que no. A ver. Ahí estoy compartiendo pantalla. Sí, sí, perfecto, Gise. Vale. Ponemos el video y después ya empezamos. Así de paso descansan. ¿Sabías que la lactancia materna podría salvar 820.000 vidas al año en el mundo? 87% de estas vidas son recién nacidos y menores de 6 meses. La leche materna tiene muchos beneficios. Protege el intestino del bebé, favorece la absorción de nutrientes, disminuye un 36% el riesgo de la muerte súbita, un 58% las infecciones del tracto digestivo, y previene la aparición de enfermedades como alergias, neumonía y diarrea. La Sociedad Argentina de Pediatría, en línea con las directrices de la Organización Mundial de la Salud, recomienda la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad y luego hasta los 2 años, mientras se incorporan progresivamente otros alimentos. Sin embargo, en Argentina menos de 4 de cada 10 niños, es decir, el 35%, reciben la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. ¿Por qué la leche materna es la mejor opción para el bebé? Está disponible siempre. Es un alimento natural y renovable. Es accesible y gratuita. Proporciona nutrientes de alta calidad, mejora la salud y el bienestar del bebé. Y además, no contamina. La lactancia materna promueve un mejor futuro para tu bebé, porque además de fortalecer el vínculo madre-hijo, la lactancia materna aumenta el coeficiente intelectual del niño, promoviendo a largo plazo un mejor desempeño académico, mayor productividad y superiores ingresos laborales. Leche materna, calidad perfecta, disponible en las 24 horas. Es un mensaje de la Sociedad Argentina de Pediatría.
Bueno, este videito por ahí resume un poco todo lo que vamos a charlar, pero siempre me gusta comentarlo porque me parece un lindo recurso para tener para el consultorio, para pasarle a la madre por WhatsApp, para lo que quieran, porque es muy conciso el mensaje. Bueno, primero agradecer la invitación para participar de este curso a las 3 filiales que están en la provincia. Bueno, de parte mía y de todo el comité de lactancia de la filial que llevamos un año más o menos trabajando. Como veis importante, todos los que estamos en lactancia siempre hacemos una primera diapositiva que es fundamental para nosotros, que es la declaración de ausencia de conflictos de interés. Quiero aclarar que no presento ningún potencial conflicto de interés ni económico ni profesional con ninguna empresa que viole el código de comercialización de sucedáneos de la leche materna de la OMS. ¿Sí? Tenemos 2 objetivos en esta clase: jerarquizar la importancia de la lactancia materna dentro del control integral de salud, porque si hay algo integral y que tiene en cuenta muchas aristas es la lactancia, y poder empoderar a todos los pediatras entrerrianos que estén escuchando en esta charla, para que trabajen en pos de la lactancia, teniendo en cuenta que empoderar significa darle a un grupo, a un colectivo, un poder, un conocimiento, para que ese grupo autogestione un cambio en pos de una mejora en su calidad de vida. La lactancia realmente mejora la calidad de vida de nuestra población, así que somos nosotros los que tenemos que empoderarnos para este cambio. Y les dejo acá el lema de este año que me encantó, que es proteger la lactancia materna, una responsabilidad de todos. Va a ser un hermoso lema para trabajar en todos los aspectos, en la parte política, institucional, en la diaria de nosotros, todos los que somos los agentes de salud, y de las familias también. Así que es una responsabilidad compartida poder aumentar estos porcentajes de lactancia. Cuando empecé a armar la clase, me pareció interesante hacer una revisión bibliográfica, que era por ahí el objetivo del curso, y puse hice esta línea del tiempo de PRONAF, ¿sí? Para que nosotros tengamos en cuenta cómo se ha ido tocando el tema en los últimos años. Y también les puse el dibujito fantástico de mi amigo el coronavirus, para relacionarnos un poco con la Andre también, porque bueno, tema lactancia y COVID fue muy discutido, porque la primera evidencia que vino de lactancia venía de países que no están muy arriesgados a esta práctica tan beneficiosa para los niños, y inicialmente se recomendaba que no, que la mamá no le diera, o que se trajera leche, que le dieran la leche que la mamá se traía, pero el amamantamiento directo no, bajo ningún punto de vista. Y bueno, esto se fue modificando en pos de que sabemos que los beneficios, que vamos a ir hablando en toda esta gran diapositiva, ya están demostrados, y son muchísimo más que los riesgos de que el niño contraiga el coronavirus, ¿sí? También ya tenemos evidencia de que las mamás que tienen COVID o que se han vacunado, excretan los anticuerpos en la leche humana, así que ahí volvemos a un hermoso concepto, que es este de la leche humana como tejido vivo, y de cómo la madre lo va adaptando a su cría, en este caso a nuestros recién nacidos, ¿sí? Después, cerca del 2020 también, les dejé esta partecita que tiene que ver con el logo del año pasado, de la Semana de la Lactancia, porque fue muy interesante el tema que charlamos el año pasado en la Semana Mundial de la Lactancia, en la que teníamos un lema raro para algunos que no estábamos, yo por lo menos no tenía tanta idea de esto, de tener en cuenta la lactancia materna con respecto a lo que es un planeta saludable. Así que si queremos ser pediatras y a la vez ser pediatras ambientalistas, tenemos que indicar lactancia materna. No solo porque uno obviamente piensa que es la lata y los residuos, sino porque la industria de la ganadería es una de las industrias más contaminantes del planeta, ¿sí? Por todos los efectos que tienen el pastoreo, en los gases de emisión del metano, y todo lo que eso tiene que ver con la cuestión ambiental. Así que si queremos ser pediatras y también aparte apoyar al planeta, podríamos sugerir y trabajar mucho en lactancia. Después, ya yéndonos a este 2020, los que estamos rindiendo el PRONAF a último momento obviamente, estábamos leyendo La Hora Sagrada, un texto muy lindo que escribió la licenciada Tezones, que es psicóloga, y el doctor Morilla, en la que nos recuerda la importancia de esta primera etapa, ¿sí? Del nacimiento y del parto, teniendo en cuenta que solo 3 cosas son sensibles al tiempo, solo 3 cosas no pueden esperar, y esas son clampear bien y oportunamente el cordón umbilical, prenderse al pecho del bebé y hacer contacto piel a piel. Hola. Todo lo demás, vacunar, medir, pesar, tallar, la gotita, y todo lo demás puede esperar. Así que en eso nos tenemos que volver
hay alguien con un micrófono. En eso tenemos que volver a repensarnos como equipo de salud y repensar que todas estas interferencias están teniendo efectos negativos a nuestros niños. Que ese llanto que nosotros le decimos a la mamá, mirá qué lindo que airea ese pulmón, cómo llora, es un llanto de desesperación del recién nacido, porque ese niño que nace y se despega de su mamá, siente que se va a morir. Ese es el sentimiento que él tiene, que le falta a su mamá, que le falta lo único seguro que tiene, y no es un llanto de que, bueno, está aireando los pulmoncitos, mira cómo llora. Es un llanto realmente de desesperación para tener en cuenta, porque realmente esto va a tener cambios, digamos, en todo lo que son patologías, incluso psicológicas, que se está revisando, ¿sí? Después, bueno, entre los últimos, el año pasado leímos lo que son células madre en la leche humana, entonces vamos a seguir desglosando un poco sus componentes. Si nosotros pensamos en leche como nutriente, bueno, sí, dale la leche de la vaca, la leche de la cabra, la leche que quieras, pero la leche humana tiene componentes que son únicamente de nuestra especie y están adaptados para ella. Y encontrar células madre en leche humana nos tiene que hacer pensar en que ni siquiera debemos saber realmente como especie para qué están todos estos componentes, ¿sí? Pero en la leche humana se han identificado células procariotas, células eucariotas y células madres, ¿sí? Células madres del tejido mamario, ¿sí? Que estas células se ha visto que se replican, y también estas células tienen la capacidad de diferenciarse en otros linajes ser pluripotenciales, como es la célula embrionaria, ¿sí? Así que tenemos que realmente jerarquizar la leche de madre. Otro concepto importante es el de DOHAD, de lo que son el concepto de enfermedades, del surgimiento de la salud y de la enfermedad, ¿sí? El concepto de DOHAD se refiere a los primeros 1000 días de vida, en los que tenemos una ventana para todo, para la salud o para la enfermedad. Favorecemos lactancia, tenemos salud, pero si nosotros introducimos, por ejemplo, tempranamente una fórmula, ya se ha visto, por ejemplo, en los Estados Unidos, que los adultos que recibieron fórmula en la primera semana de vida, pasado los 30 años, tienen una predisposición a la obesidad. Entonces, cuando estamos hablando de indicar una fórmula, de dar ese complementito porque me faltan unos gramos, porque no me engordó lo que yo quiero, estamos produciendo cambios, estamos alterando lo que es esta protección que tiene la lactancia, que lo tenemos que poner muy bien y balancearlo bien, ¿sí? Después, bueno, de esto vamos a hablar durante la clase, de lo que son las dificultades, todas las dificultades que se nos presentan. El descenso de peso, que es mayor, y a veces no lo podemos bancar, o no lo podemos bancar. La ganancia de peso, que a veces es un poquito menor. La tan temida deshidratación hipernatrémica, la ictericia asociada a leche de madre, y todo lo que son las complicaciones mamarias, las mastitis, las ingurgitaciones, las fisuras, las grietas del pezón, que complican a veces la lactancia si no sabemos acompañar. Otra cuestión muy importante acá es el microbioma intestinal del lactante. Si nosotros favorecemos con la lactancia y con esta transmisión de microorganismos, vamos a generar que ese lactante, que ese niño, se colonice de esos microorganismos que van a hacer simbiosis con él, que van a trabajar con él. Si nosotros favorecemos o damos biberón, fórmulas, estamos haciendo que se genere una disbiosis, y que esta disbiosis probablemente después también tenga que ver con lo que son generar enfermedad y todo lo que tiene que ver con teorías bien postuladas por alterar lo que es la microbiota del lactante, cómo se predispone a que tengan enfermedades crónicas no transmisibles. Digo esto porque a veces nos quejamos del problema, tenemos el chico que tiene una obesidad, pero no nos ubicamos en las primeras consultas que teníamos que un poco revisar estos aspectos. Acá en el 2016 volvieron a repetir acá el tema de primera hora para recalcarlo, pero bueno, acá me pareció interesante también tener en cuenta que la primera hora del recién nacido ha cambiado. Antes los partos eran domiciliarios, ahora son institucionalizados, y nosotros como instituciones tenemos la obligación de trabajar para que vuelva el eje a estar en la familia. Que este recién nacido, que esta embarazada no sean pacientes de nuestra atención, sino que les podamos dar un cuidado centrado en la familia. En eso las maternidades seguras y centradas en la familia plantean un enfoque muy diferente de la maternidad tan rígida que por ahí uno conoce, en el cual se tienen que adaptar lo que son las prácticas que sabemos que sirven y que son seguras para el binomio y para toda la familia, y también poder acompañar a este recién nacido, ¿sí? En 2015 hay un programa muy lindo que es el de medicamentos y lactancia, para desterrar el tema de que me tomo un ibuprofeno y no puedo amamantar. La mayoría de los medicamentos son compatibles con la lactancia, y si no, se busca información. Está la página de lactancia, que yo siempre la recomiendo, un clic
color verde se puede seguir, amarillo tengo alguna precaución, leo alguna cosita, y rojo está contraindicado, tengo que buscar una alternativa. En 2014 tenemos dos lindos PRONAP, impacto alejado de la lactancia. El impacto alejado en el recién nacido tiene que ver con las enfermedades crónicas no transmisibles, de las que ya vengo hablando, y también de lo que es el coeficiente intelectual o el desarrollo de lo que es la inteligencia del niño. El niño amamantado, hay muchos estudios, pero algunos, por ejemplo, hablan de una diferencia con el no amamantado de 5,4 puntos de coeficiente intelectual. O sea, estamos hablando de mucha inteligencia, ¿sí? Y más en contextos más vulnerables. Mitos en la alimentación, acá, con el tema de lactancia son un montón, pero bueno, acá en este se nombraba algunos mitos bastante comunes. Estoy embarazada de 2 meses, tengo un bebé de 10 meses, ya le tengo que dejar de dar la teta, decirle que no, y también hablar nosotros como pediatras de lo que es la alimentación en tandem, que por ahí los que estamos en lactancia sabemos que se puede amamantar a 2 niños, que por ahí no tienen la misma edad, pero otros no lo saben y ya le van indicando a la mamá que vaya destetando porque se viene el otro y el otro necesita la teta, ¿sí? Después, bueno, en el año 2013 fue un año malo para la lactancia porque ni una publicación, así que en ese lo marcamos como un mal año para la lactancia, pero seguimos en el 2012 con 50 preguntas en el consultorio, que 5 preguntas las fui buscando y eran de lactancia. Entre una de las preguntas estaba muy bien y la quiero comentar, que es el tema del chupete. ¿Cuándo va el chupete? El chupete va después de que se establece bien la lactancia materna, que eso puede variar entre 2 y 4 semanas dependiendo del binomio, ¿sí? Así que ese chupete ya en la maternidad, que ya le compraron 5 chupetes, lo podemos dejar y diferir para un poquito después, ¿sí? También había otras preguntas que son las típicas de las mamás, si como cebolla puedo amamantar, me cambia el sabor de la leche. La alimentación en la embarazada como en la mujer lactante debe ser la alimentación variada y natural que debería recibir, y no tenemos que focalizarnos en algún alimento específico, o todo lo que son galactobos naturales, que por ahí uno a veces hasta se cansa de decir que bueno, que no, que la levadura de cerveza, si no le va a hacer mal, que consuma almendras, todo eso no le va a venir bien, pero no hay una evidencia científica fuerte que avale que realmente se aumente la producción láctea. Y acá también se publicaron los 10 pasos para una lactancia natural, que son los 10 pasos para acreditar como hospital amigo de la madre y el niño. En 2011 hablamos de infecciones y lactancia materna. Todo lo que ya sabemos disminuye, si es pregunta de examen para todos los exámenes, pero otitis media, infecciones respiratorias, diarreas e infecciones gastrointestinales. Y también tener en cuenta que muy pocas infecciones maternas, el HIV contraindica lactancia, y después paramos, porque si no, ¿viste? A veces vienen a preguntar cosas que nos parecen insólitas todavía. Acá también hay otro lindo capítulo en el 2011 del PRONAP, que habla de la atención del recién nacido, que me pareció interesante, que lo vamos a hablar también después, de lo que es tener en cuenta el alta conjunta como un momento esencial del niño, ¿sí? Porque en el alta conjunta nosotros tenemos que hacer la transición de ese tercer nivel súper contenido con todo, al primer nivel de atención. En ese momento tenemos que hacer lo que siempre no se nos escapa, que es colocar las vacunas que lleva el recién nacido, hacer la pesquisa metabólica, hacer la pesquisa por oximetría para cardiopatías, pero un pilar de las 3 cosas más esenciales que tenemos que hacer en el alta conjunta es justamente la consejería, es charlar con esa mamá, es charlar todos los cuidados del recién nacido, y esa es una excelente oportunidad para hacerlo, y un momento muy sensible para poder introducir cambios y poder charlar con esta mamá. Y bueno, 2010 no tenemos nada, y 2009 me pareció importante destacar este PRONAP, que ya está un poco más desactualizado, pero que habla de los bancos de leche humana, ¿sí? Este PRONAP fue escrito por el doctor Sager, porque fue el que pionero en lo que es bancos de leche humana. El banco de leche humana, el primero del país, que fue el de La Plata, fue inaugurado en el año 2007, y él escribió un poco lo que son los bancos de leche humana y para qué se utilizan. Actualmente en nuestro país hay 8 bancos de leche humana, y me pareció interesante también contarles que ayer se comenzó a charlar en el Senado lo que es la ley nacional para la promoción de lo que son los bancos de leche humana. La leche humana pasteurizada no se utilizaría para todos los recién nacidos, sino para recién nacidos específicos, prematuros extremos, menos de 1.500 gramos, operatorio de cirugías complejas, o con indicaciones nutricionales muy específicas, ¿sí? Pero empezar a pensar o soñar en estos cambios, que bueno, en la provincia nosotros no disponemos, en Santa Fe tampoco, de lo que son bancos de leche humana, nos abre por ahí otras posibilidades de tratamiento, porque realmente la leche humana, para los que venimos del ANEO,
es una medicación más que si la mamá no está porque la tenemos internada en la terapia, no la tenemos y es una medicación que nos está faltando, ¿sí? Bueno, después de este repaso, mencionarles que a nivel ministerial, obviamente la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia entiende que la lactancia materna como una de las estrategias sanitarias más, bien subrayado, costo efectivas para reducir la mortalidad infantil y neonatal. Hablamos muchísimo de costos en salud, y la lactancia es una de las estrategias sanitarias que más deberíamos trabajar para poder realmente reducir estos costos en salud. Y bueno, en algunos incluso países lo hacen a monto dólar, imagínense nosotros con los pesos, pero por cada dólar invertido en lactancia materna se generan $3. Entonces, si invertimos en lactancia, realmente no vamos a perder, ¿sí? Para seguir con la parte matemática, tenemos que tener en cuenta que el 97% de nuestros niños, 97-98%, inician en la lactancia materna. Tenemos un alto porcentaje de binomios que comienzan con lactancia. Pero ¿qué nos pasa? Que al sexto mes solo el 35% continúan amamantando. Y acá hay un 100% responsable, puse yo, pero bueno, no sé si será el 100%, pero nosotros como equipo de salud somos 100% responsables de esta bajada en los porcentajes de lactancia, cuando separamos injustificadamente a la madre del niño, cuando le hacemos una cesárea y al chico se lo llevan a la neo, bueno, ahora nosotros en la maternidad de San Roque no, pero antes se hacía, que se lo dejan en una incubadora, que después la madre pregunte, después se lo llevamos, y pasó la primera hora de vida y el chico está ahí. En esos casos nosotros somos responsables de que esos porcentajes decrezcan. Cuando usamos fórmulas sin justificación, y ahí entran un montón de cuestiones en juego, pero la fórmula tiene que ser pensada con todo lo que estuvimos hablando de evidencia científica a favor de la lactancia como un perjuicio para el lactante. Porque si yo minimizo la fórmula, ay bueno, le dieron 10, cuando no le dan 20 o cuando no le dan 30 de fórmula a un recién nacido, cuando ni la capacidad gástrica le da a ese chico para recibir ese volumen, ¿sí? Los horarios rígidos de la alimentación. Vivimos con lactancia, demanda, pero me doy vuelta y le están preguntando, están hablando con la mamá y están diciendo, bueno, ¿qué le diste a las 8? Bueno, le toca a las 11. No sé por qué, pero las 3 horas están en el reloj de todo el personal de salud. Lo mismo que los 15 minutos y 15 minutos de cada teta, que no sé, ya uno trata de decir a demanda, que se desprenda cuando ya el bebé se llene, y lo charla con las mamás, pero después muchos profesionales vuelven sobre lo mismo, entonces es un discurso contradictorio del que somos responsables. Y la falta de acompañamiento. Acá hay un recién nacido y hay una puérpera, que a veces necesita un poco de oído, que necesita desahogarse, que necesita otras cosas, y después charlemos bien cómo lo prendemos a la teta, si lo ponemos en esta posición o en otra, ¿sí? Así que como personal de salud, como equipo de salud tenemos que acompañar. Otro momento, bueno, el primer momento que les puse como crucial para lo que es la lactancia es el parto y el alojamiento conjunto. Y acá tengo algunas preguntas de las que después podemos debatir y seguir charlando, pero ¿favorecemos el COPAP y la lactancia precoz nosotros en cada institución en la que recibimos niños? Y hacer preguntas o preguntar. Yo acá le puse el triaje de lactancia. Este es un concepto propio, pero a mí me sirve mucho. Cuando uno se levanta a las 7 de la mañana, tiene que hacer rumini. Ahí se activó el micrófono. Va a una habitación, ingresa, y tenemos dos situaciones diferentes. Una mamá que está dando la teta súper canchera, con una señora al lado que tiene cara de amigable, y otra mamá. Me acerco a la primera, a la que veo que está dando la teta fantástico, canchera, se nota la mamá. Le pregunto y me dice que tiene 3 chicos. La abuela me dice, no, vos no sabés, la de 3 años dejó la teta la semana pasada. Jamás se enfermó, sanita, porque yo sé que la teta esa mamá no va a necesitar tanto mi asistencia como pediatra, pero me cruzo al lado y tengo la situación, bueno, y aparte fue un parto, o sea, le fue todo fantástico. Voy al lado y tengo una mamá primeriza que tiene cara, que está aterrada, pues tiene una cara de aterrada, que la pasó mal, que me dice que tuvo una cesárea, que fue un trabajo de parto, que no lo pudo prender bien en la teta, que ya tiene lastimado los pezones, está con la suegra, que no es mi suegra, porque mi suegra me hubiese apoyado, me apoya con la lactancia, pero esa suegra que yo le di fórmula a todos mis hijos, se quedaron gorditos y están fantásticos. Entonces tengo otra persona al lado, y ahí, en el triaje de la lactancia, tengo una urgencia, ¿sí? Porque tengo una mamá que está en un puerperio, que está devastada, y que para colmo el entorno me tira a que no le dé más la teta, porque no, y miro un poquito más, y hasta veo el biberón al costado, que un enfermero traficó, puse ahí porque para mí es como un tráfico de biberones,
que lo dejó ahí al lado y que le dieron 10 o 20, y ahora no se quiere ni prender a la teta porque está relleno, y la abuela se quedó chocha porque realmente la teta ves que no le funciona porque no sacó nada, porque la mamá no tiene leche, porque la leche no lo llena, y ahí empezamos con todos los mitos que vienen en torno a la lactancia materna. Entonces realmente, cuando hacemos ruminino, cuando estamos en esos primeros momentos, hay que realmente tomarse el tiempo para que en este triage de lactancia atender a la situación urgente, porque esa es una urgencia, ¿sí? También hay tráfico de biberones y de chupetes. El chupete ya está en el bolso desde de las primeras cosas que se aprontan se pone un chupete y no lo necesitan, pero eso hay que informárselo a los familiares, porque ellos no lo hacen de malo, lo hacen de desconocimiento, y ahí nosotros tenemos que intervenir. Y todo lo que tiene que ver con introducir fórmulas o biberones en los primeros días de vida, que hace que el chico después se confunda al momento de agarrar la teta. Así que ese biberón tiene que estar bien indicado si es que lo está. Y después otra cosa muy importante, que estamos obsesionados con la balanza. Los pediatras estamos súper obsesionados con la balanza, y ese 10% es el número de la mala suerte. Si me tocó justo con un chico bajo un 10% de peso, y ya le indico fórmula porque descendió un 10% de peso. Esa indicación, que era norma, está muy discutida hoy en día, porque sabemos que a las mamás muchas veces se las somete a una sobrehidratación. Se les pasan muchísimos sueros, que eso influyen en el peso del recién nacido. Así que ese 10%, bajó un 10% en 2 días, ya le tengo que indicar complemento porque esa mamá no tiene leche, porque ese 10% no me quiere decir que indique un complemento, me quiere decir que tengo que mirar con más detenimiento a ese binomio, y que tengo que seguir y evaluar bien esa lactancia, ver cómo es la aprendida, citarlo, recitarlo y seguirlo, pero no quiere decir que esa indicación de complemento por sí mismo, porque bajó un 10%, bueno, ya está, vamos con la fórmula, ¿sí? Porque piensen en todo lo otro, en la microbiota, piensen en las células madre, piensen en todas las otras cosas que estuvimos hablando, que sí son beneficios y sabemos que están. Y también acá les dejé el gráfico en este PRONAP del 2018 de cómo es el descenso de peso. Este descenso de peso es el de los partos normales, y este es el de la cesárea. Las cesáreas bajan más de peso, y eso es normal, y hay que tranquilizar a las familias, siempre teniendo en cuenta, digamos, esta proporción de descenso de peso, y corroborarlo, ¿sí? No quedarnos con un número estático. Y un chico no es solamente los gramos que baja o no baja, también hay que evaluar la vitalidad de ese recién nacido, cómo está, cómo es la succión, detenerse y ver una mamada para ver cómo realmente se está teniendo la teta, y también evaluar si orina, si hace caca. Todas esas cosas hacen a la evaluación de cómo se está alimentando, no solamente un número que me dijo la balanza, ¿sí? Y bueno, acá el recién nacido está reclamando su contacto piel a piel. Otro segundo momento muy importante para cada consulta es cada consulta en sí misma, ¿sí? Y pensar que la lactancia no es los primeros meses, porque preguntamos si le da la teta hasta los 6 meses, y después la lactancia continuada mucha bola no le damos, y se sabe cada vez más que esa lactancia continuada, y la regla de oro dice hasta los 6 meses, lactancia exclusiva, pero después 2 años o más. Entonces hay que realmente pensar en esa lactancia continuada y preguntarla, porque a veces las mamás ni siquiera nos lo refieren, porque les parece que es algo que el pediatra la va a retar, porque le está dando la teta y tiene 2 años, ¿sí? Y ahí puse algunas preguntas que también las podemos charlar, pero son si realmente hacemos consejería en lactancia materna, si escuchamos el deseo de la mamá. Primero, la consejería tiene varios momentos, pero primero es felicitar lo que la mamá está haciendo. Así le estoy dando una sola vez la teta en el día, es una lactancia parcial, y en ese momento le está transfiriendo todo lo que estuvimos charlando. Entonces tengo que felicitar eso y apoyarla para tratar de que tenga la mayor cantidad de lactancia posible, porque sabemos que todos estos beneficios de la lactancia son dosis dependientes. Cuanto más lactancia, más beneficios tenga. Preguntamos si está amamantando, preguntamos por el destete, porque algunas mamás a veces tienen dificultades con el destete, pero ni siquiera nos lo plantean como pediatras porque no les parece un tema para charlar con el pediatra. Así que los invito a preguntar, porque con los niños más grandecitos no preguntamos si lo están amamantando, y ahí estamos haciendo mal. Si seguimos obsesionados solamente con la balanza, con los gramos, y no apoyamos a esta mamá, sí, obviamente estudiar todo descenso patológico de peso, pero seguir el caso, seguir cada caso en particular, indicar antes de la fórmula otras medidas, extracción de leche y complementación con la misma leche de la mamá para aumentar la producción. Tenemos un montón de otras cosas para hacer, evaluar esa lactancia, derivar a otro pediatra o a otro profesional que le guste trabajar con lactancia, que ponga un relactador.
ser un poco más creativos para tratar de que esa mamá pueda sostener esa lactancia. Hablar de lactancia cuando va a ingresar a trabajar, empezar a capacitarla en lo que son extracciones de leche, y cuánto tiempo dura en el freezer, cuánto dura en la heladera. Eso también es muy importante porque tenemos un bajo porcentaje de mamás que se sacan leche cuando van a trabajar, porque piensan que, bueno, si tengo que ir a trabajar, le tengo que dar la fórmula, ¿sí? Y sobre todo empezar a preguntarnos si entendemos que las fórmulas infantiles pueden ser nocivas para la salud de los recién nacidos. Bueno, y para relacionarme más con Andrea, puse esta frase que me parece muy linda, que si una nueva vacuna estuviera disponible para prevenir 1 millón de muertes de niños, y si además fuera barata, segura, administrada oralmente y no necesitara de una cadena de conservación de frío, se convertiría en un imperativo público de salud. La lactancia puede hacer todo eso y más, pero necesita una cadena caliente de ayuda que somos todos nosotros, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias desde parte de todo el comité, y acá le dejo todos la bibliografía, más todos los PRONAF que ya citamos. Esta es la página de lactancia, ahí ustedes, y si ingresan a esa página, colocan el fármaco que estén interesados, o la droga, o lo que sea que la mamá consuma, y ya les da estos niveles de evidencia, y el videíto que ya vimos, que bueno, espero que lo hayan disfrutado. Bueno, chicas, muchísimas gracias. La verdad que un placer escucharla a las dos. Ahora abrimos el momento de consultas. Ya hay un comentario en el chat para allí que dice: muchos recién nacidos reciben biberón en la internación conjunta en el hospital, y cuando van al primer control tienen la indicación escrita. Después cuesta mucho suspender la mamadera. Sí, el chico que se va de la internación conjunta con la fórmula, es bastante complicado. A veces como que nos da mucha inseguridad decir, bueno, bajó un 10%, pero ese chico, antes de indicarle la fórmula, me garantizo un control a los 3 días o a los 5 días, y no se me va a deshidratar, ¿sí? Bueno, no lo hablé porque me lo olvidé, pero pensar, la deshidratación internatrémica se da, es grave, existe, pero tenemos que pensar los factores de riesgo que se asocian a esa deshidratación. Que la mamá tenga una mala técnica alimentaria que no haya sido evaluada, que sea necesaria, que sea una primigesta, que la mamá tenga un bajo nivel socioeconómico y bajos recursos, que la consulta sea tardía, ¿sí? Nosotros vemos en el hospital chicos que llegan deshidratados, pero capaz que hicieron su primer consulta, en vez de hacerla entre el tercero y el quinto día, la hacen a los 10 días, 14 días de nacidos, con mucha diferencia, y es ahí donde aparece esa deshidratación internatrémica. Así que sí, sacar la fórmula que se va de la internación es una tarea muy difícil, muy, muy difícil. Dicen: las obstétricas en la lista incluyen mamadera, chupete, pezoneras, etc. Sí, con la pezonera yo tengo una cosa que yo no puedo creer. A veces me pasó también en el sanatorio privado, que el padre no conocía al chico, pero un enfermero que vio la teta de refilón de la madre, le dijo que vaya a comprar una pezonera. Y nadie probó prenderlo a la teta primero. Y cuando llegó el padre, yo ya estaba con el chico prendido a la teta, obviamente, fantástico, todo genial, y el padre me dice, ¿y ahora qué hago con esto? Y le digo, bueno, déjala. Es como que no hay paciencia. Yo lo que veo es que no hay paciencia, que es lo que falta para trabajar con lactancia, no hay paciencia, porque no se alimentó, bueno, ya, trae el biberón, vamos a darle 10, va a ser una hipoglucemia, estamos con las complicaciones acá, y no pensamos en las otras complicaciones que están, y las estamos viendo. Gerardo dice: algunas veces sucede que con 5 meses y 15 días las madres quieren dar biberón. Sí, es ahí donde me parece que tenemos que trabajar más, porque el mensaje fuerte fue lactancia parece que hasta los 6. Yo tengo una amiga que la visité los otros días, que tiene un bebé de 1 mes, y me dice, no, yo hasta los 6 les voy a dar, ¿eh? Y a los 6 y un día se terminó la lactancia. Es como que ese mensaje ha sido tan fuerte que la gente le quedó el 6 meses, y chau, que a los 6 meses ya empieza a comer y deje la teta. Y no hablamos, como pediatras tampoco nos ponemos a hablar de los beneficios que tiene la lactancia continuada, y realmente de sostener esa lactancia en los niños más grandes. Socialmente está como mal visto, el bebé que ya tiene el nenito de 2 o 3 años que está prendido a la teta, ya todo el mundo lo mira mal, a la madre la miran mal, y la verdad que es un cambio cultural y un cambio nuestro también ese. Sí, coincido con Gerardo. Aparte, ese 6 meses ha quedado mal, esa información no ha quedado bien. Yo, Caro, quería incorporar el tema de la teta y las vacunas,
Durante mucho tiempo, cuando yo empecé en vacunas, había una indicación particular de dejar el bebé en la camilla, digamos, pequeñito, separado de la madre, y porque no se podía manipular ni se lo podía sostener bien, y por lo tanto no se lo vinculaba con la mamá. Y por otro lado estaba el famoso tabú de mito urbano, por el cual si el chico había tomado la teta, no le daban la Sabin, no le daban la de rotavirus porque interfería. Y me parece que en este momento, muy interesante lo que dice Gise con respecto a fortalecer la lactancia materna, hay toda una nueva línea muy fuerte de que los niños se tienen que vacunar prendidos a la teta, por todos los beneficios que implica, por la situación de apego, y lo que hay que hacer es modificar la práctica de vacunación, porque es nosotros los que tenemos que modificar cómo vacunar, pero hay una recomendación no solo para vacunas, sino que para prácticas de extracción de sangre y para otros procedimientos, la posibilidad de que el niño esté prendido a la teta. Así que creo que también, como pediatras, una tarea que nos queda por delante es el tema de insistir con la teta analgesia, que es fundamental en el marco de las vacunas, sobre todo a los 2 meses, porque bueno, la gente se queja de los pinchazos y todo, pero nosotros no cambiamos esta práctica de Bueno, para Andrea, preguntan ¿qué opinás sobre la vacuna cubana Soberana 2? No leí nada todavía con respecto a la vacuna, creo que hay un montón de opciones, y me parece que nuestro futuro va a ser con múltiples presentaciones de distintas vacunas. Está la vacuna cubana, está la vacuna española. Me parece que lo peor que podemos hacer es identificar con políticas partidarias o con líneas de pensamiento político del origen de las vacunas, ¿no? Yo siempre doy el ejemplo de que cuando se habló de las vacunas rusas hubo ruido, y cuando recibimos la vacuna Covishield que venía de la India, todo el mundo dijo, de la India. Y la verdad que durante años venimos vacunando con vacunas del Serum Institute of India hace mucho tiempo, y nuestra antitetánica clásica es de ese lugar. Entonces me parece que lo que hay que tener es información clara, transparente, me parece que hay que recibir las publicaciones, que hay que tener las evidencias como para tomar las decisiones, y el futuro tendrá que ser combinaciones de vacunas de distintas procedencias, y ojalá las próximas vacunas sean mejores que las que tenemos hoy. Bueno, Nicolás comenta, los brotes de crecimiento y la falta de información, en mi experiencia, es la principal causa de implementación de fórmula antes de los 6 meses de manera innecesaria. Sí, el brote de crecimiento es cuando el bebé demanda un poco más de alimentación porque necesita el aumento de la producción. Eso no se suple con la mamadera, no se suple con la fórmula, se suple con prenderlo más a la teta, que lo prenda la teta a la noche, que tenga las mamadas nocturnas para aumentar lo que es la producción láctea. Así que sí, los brotes de crecimiento son un problema porque lo consideramos enseguida como insuficiente, como que no, que la lactancia ya no le alcanza, le agrego la fórmula, calmo a todo el mundo, el problema se resuelve en 5 minutos, pero el problema lo tenemos a largo plazo. Que es ahí donde nos tenemos que detener un poquitito más a explicarle a la mamá, ¿sí? Y charlar un poco más con las madres de lo que es la lactancia. Yo estoy haciendo varios talleres en el hospital, y realmente inculcarles a las mamás cómo es la lactancia, que la leche es más, que lo llena menos que la fórmula, sí es verdad, porque la leche nuestra no es tan pesada como esa fórmula. O sea, hablarle en ese idioma y también entenderlo así, y entender también que el recién nacido es demandante. Yo a las mamás siempre le digo que el animal más demandante es el canguro en cuanto a cómo se absorbe con su mamá, y los que siguen de todas las especies del mundo son los nuestros. Entonces no podemos pensar que esos niños no van a querer estar prendidos todo el día en la teta o estar en contacto con nosotros como mamás. Entonces eso también hay que transmitírselo a la mamá, porque siempre queda ese concepto de que si está llorando es por hambre, entonces necesita una fórmula. Bueno, para Andrea, si una persona recibe vacuna COVID y por urgencia debe recibir gamma en menos de 14 días, ¿se toma alguna conducta particular con vacunación COVID? Intervalo para la segunda dosis. No, no hay ningún intervalo de tiempo que uno debiera respetar si uno considera que son vacunas inactivadas, que no son replicativas. Como no existen estudios, hay una recomendación de expertos de espaciar 14 días, pero también este espaciar 14 días está vinculado con controlar evento adverso. En principio, si uno tiene una urgencia, tiene que aplicar la gamma globulina o la vacuna antirrábica, o supongamos que tuviéramos una situación nefasta de acá a 15 días con un gran brote de gripe.
la verdad que uno debería revisar, y aquellos que recibieron la vacuna COVID, quizá uno no les haría esperar los 14 días y la situación epidemiológica se complica. Así que siempre hay que recordar que esto no es una contraindicación, no es una precaución, es un consejo de expertos. Bien. ¿Cómo manejan el tema de los pezones invertidos para tener una buena lactancia? El pezón invertido es un desafío, pero hay que explicarle primero a la mamá que la lactancia es posible, porque si no ya partimos desde que, tiene el pezón así, o nos compramos la pezonera, o no le va a dar, o no le va a dar leche porque de aquí no va a salir leche. Es cuestión de trabajar lo que es la técnica, tener mucha más paciencia e ir trabajando lo que es la formación del pezón. Pero no es algo que no se pueda trabajar. Pasa que hay que dedicarle un poquito más de tiempo del que le dedicaríamos habitualmente, ¿sí? Pero no es que porque tenga el pezón invertido no se va a poder prender a la teta. Sí hay que trabajar un poco más lo que es la técnica y enseñarle a la mamá lo que son signos de buen agarre, ¿sí? Que también nosotros los tenemos que tener bien presentes, que la leche no sale bien del pezón, que tiene que el bebé acercarse bien a la areola, cubrirla entera, porque si nosotros no partimos de ese concepto, la mamá tampoco lo va a entender, ¿sí? Así que eso también hay que trabajarlo, pero hay que tener paciencia, y si uno por ahí no la tiene, hay grupos de apoyo, Liga de la Leche a nivel nacional, que pueden, o sea, que no siempre son profesionales de la salud, a veces la que acompaña también es otra mamá que también tuvo dificultades en la lactancia, y a lo que hay que recurrir, ¿sí? Antes de pensar en otras soluciones más sencillas. Bien. Para Andrea, ¿es recomendable dosar en personal de salud anticuerpos anti-spike post-vacunación? No, me parece que un escenario son los estudios epidemiológicos para ver la respuesta de las vacunas. Todas estas vacunas pasaron por fase 1, fase 2 con respecto a respuesta de anticuerpos. Sí me parece interesante que si uno tiene una inquietud individual de querer dosarse anticuerpos, tiene que ser muy cauto con la técnica que se solicita, que vuelvo a marcar es anti-spike, que sea adecuada, y no desesperarse si uno tiene anticuerpos negativos, porque tiene que saber que probablemente tenga anticuerpos igual, o que tenga una memoria inmunológica y que no hace falta una revacunación. Porque lo que yo estoy viendo es que hubo mucho estrés con respecto a la mayoría de la población, sobre todo con la Sputnik, de querer dosarse. Ahora este estudio de 300, es chica la N, pero son 300 personales de salud de Argentina, sobre todo de provincia de Buenos Aires, con respecto a la respuesta a la vacuna Sputnik es muy alta, y me parece que hay que recordar esto, no es un único mecanismo la respuesta, solamente a expensas de anticuerpos, no hay un título, no hay un correlato de protección con el título, y hay una memoria inmune que seguramente nos protege, y por lo tanto no desesperar. Bien. Gise, ¿se hace control del frenillo en bebés con recurrente inconveniente para mamar luego de haber evaluado las tomas? ¿A qué especialista se deriva? Sí, el bebé con frenillo corto normalmente tiende a lastimar lo que es el pezón, así que sí, se hace. Ahí la opinión es dividida. Hay expertos que no recomiendan cortar el frenillo ni hacer la derivación en un especialista, que es solo una cuestión de técnica y lo trabajan más, y otra línea dentro del mismo comité de lactancia que uno está, que trabajan esto de derivar al especialista para cortar el frenillo, para permitir después el buen acaloramiento de la lengua y que el bebé pueda succionar bien. Ahí la opinión es un poquito más controvertida y tiene que ver más con la experiencia de cada uno, ¿sí? Pero están las dos alternativas. Bien. Andrea, ¿qué se sabe sobre Sputnik y las variantes que llegaron a nuestro país hasta ahora? No, los datos sobre todo de variantes estudiadas son las de Sudáfrica, con la cual hay bastante evidencia con todas las vacunas. Pero con respecto a vacuna de AstraZeneca, la Sputnik y la Sinopharm, con respecto a la variante de Manaus, no hay todavía una publicación. Sí se piensa que pudiera haber una reducción en la protección en estas vacunas, pero siempre la recomendación fuerte es insistir con la vacunación, porque una cosa es un estudio in vitro de investigación y otra cosa es en la vida real. Como también está involucrada la posibilidad de otro tipo de mecanismo de respuesta inmune, que es el celular, uno tiene que tener en cuenta que puede haber un dato de reducción, pero que en el dato poblacional puede ser diferente. Bien. En paciente oncológico en tratamiento quimioterápico, ¿debe pasar algún intervalo de tiempo entre este y la vacunación COVID? Bueno, ustedes saben que para pacientes oncológicos, para pacientes inmunocomprometidos, no hay nada de experiencia con respecto a la vacunación, y que ahí uno también valora el riesgo-beneficio.
Las distintas guías, que está la de la SADI, también de la Asociación Española, están recomendando que la quimio no se suspenda. Lo ideal sería que uno vacune a alguien por lo menos 2 a 3 semanas antes de iniciar una quimio, como para que levante anticuerpos y después la quimio pueda bajar, pero no altere la respuesta inmune. Pero si uno tiene una urgencia de continuar una quimio o tiene una situación particular, debe vacunarlo a una intraquimio. Siempre recomendando revisar el tema de los glóbulos blancos. Está contraindicada cualquier vacuna en un neutropénico, ustedes eso lo saben por la instrumentación, y también en algunos casos en los plaquetopénicos. Si uno puede programar la vacuna, lo hace. Y con respecto a la suspensión, en las líneas de reumatología también está dividido, como dice Gise, hay quienes suspenden el metotrexate 2 semanas, aplican la vacuna y luego suspenden una semana más, o hay quienes aplican la vacuna a un intrametotrexate. Bueno, en el chat la están felicitando a las dos, muy buenas las presentaciones, las dos apasionadas en sendos temas, excelente charla. A mí me encantó lo de la teta y la lactancia materna porque volví a ser pediatra. Sí, yo iba a decir en la introducción a la charla que hay cosas que nos hacen pediatras. Una es hablar en diminutivo del pacientito, eso es bien pediátrico, las vacunas y la lactancia, así que hoy era el día. Sí. Bueno, no sé si habrá más consultas. La siguen felicitando a las dos. Bueno, el material queda, así que en principio es interesante que lean el material, y bueno, después la oferta yo les hago, todos tienen la mayoría de mi mail, y si hay consultas particulares o más material que necesiten, a partir de la asociación o de la sociedad, lo vehiculizan ustedes, me dicen y mandamos material que por ahí alguno tenga algún interés. Sí, perfecto. Bueno, no hay más consultas. Bueno, la verdad